Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis, debate y opinión de Canal 44, el programa de los universitarios. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, David. Un saludo a todos y a todas quienes nos ven. Muchos temas de los que hablar que han sucedido en los últimos días y que están en el centro de la opinión pública. Erika, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, muy bien, muchas gracias. Falté un ratito, pero ya estoy aquí de vuelta. Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Enrique, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Erika? Muy buenas noches, pues listos para entrarle. Pues vamos a entrar en materia. Como siempre, tenemos un tuit internacional en este caso para abrir la discusión que es sobre un tema importantísimo en el orden global. Vamos a ver lo que dice José Luis Leiva Cruz. Adelante. Dice el tuit: no lo para nadie, esto es histórico. En Irán acaban de lograr tomar las calles en Teherán, su capital. También hay protestas en al menos 131 ciudades de este país. Comparte para que todo el mundo se entere. Bueno, es un tema importantísimo este de las protestas en todo el mundo islámico, en particular en Irán. Y es un tema que justamente lo lideran las mujeres. Erika, ¿tú cómo ves esta manifestación tan súbita en Irán? Pues mira, yo creo que había tenido, bueno, no soy internacionalista ni especialista ni nada, eso es algo que hay que asentar, pero a lo largo de la historia, desde 1979 que se impuso el uso de el velo, ¿no? Para las mujeres. Sí, en la revolución, con la toma del ayatollah Khomeini, junto con la imposición de la policía moral, que es la policía esta que revisa que todas las mujeres tengan bien puesto el velo y el vestuario a la altura en la que debe de estar. Desde entonces, creo que la única manifestación así más o menos grande era en 2015, cuando empezó una crisis económica muy fuerte. Pero lo que vertebra esta manifestación es la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres, ¿no? Ha sido verdaderamente maravilloso ver a las mujeres tomar el valor para poder estar en las calles y quemar sus velos, ¿no? Danzar como si fueran absolutamente libres, con imágenes que particularmente a mí me han resultado hasta poéticas. Pero me parece que en ese término, pues, lo que ha sucedido es que les cortan el internet, ¿no? No tienen acceso a cierto tipo de libertades. Parece ser que muchas otras más mujeres han estado encarceladas en este ínter desde la toma de protestas, junto con hombres que son parejas que han salido a defender a las mujeres que salen a protestar, y me parece que esto puede dar para más. Claro. En términos de los derechos de las mujeres. ¿Tú, Enrique, cómo la ves? ¿Qué estás viendo en Irán? El asesinato de Mahsa Amini, que es una estudiante, fue una estudiante de 22 años de la Universidad de Teherán. Me parece que es algo similar, o al menos en origen, a lo que sucedió con las revoluciones en Medio Oriente en su momento, ¿no? La primavera árabe. La primavera árabe. El problema es que creo que las mujeres en Irán están siendo muy valientes al manifestarse, porque es cárcel, torturas. Es decir, golpeos. Si en México hay riesgos, en Irán estamos hablando de un régimen totalmente cerrado, como decía Erika, desde la victoria de los ayatolás a finales de los 70s. Desde ahí es un régimen totalmente cerrado. Y por eso soy escéptico de lo que se pueda lograr. Me emociona ver eso, pero también en su momento con la primavera árabe, pues dijimos, la democracia va a llegar a Medio Oriente. Recordamos que también inicia con un asunto similar, una persona que se prende fuego solo porque no tenía para pagar en Túnez. Ahí comienza toda la ola hacia Egipto, hacia Argelia, hacia Libia. Y sin embargo, la región terminó con los hermanos musulmanes, con gobiernos militares y sin libertades. Entonces, ojalá que esto sea el origen de algo. Hay una coyuntura que puede ayudar, porque el mundo estará volteando a ver a Oriente Medio a partir de noviembre, porque es el Mundial de Fútbol en Qatar, y se va a discutir mucho sobre los derechos de las mujeres, sobre la opresión. Futbolera. No, pero me refiero a que, a ver, al final el Mundial es el evento junto con las Olimpiadas más importante del mundo. Porque en la actualidad hay solo 3 países que tienen imposición sobre el uso del velo, que es Irán, Afganistán y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que son los más radicales. ¿Tú, Jaime, qué estás viendo? Yo coincido que podríamos equipararlo a lo que vimos en la primavera árabe, todos estos movimientos que menciona Enrique, pero centrados en el tema de las mujeres, de la búsqueda de las mujeres que en estos estados autoritarios están mucho más oprimidas que los hombres, que también
carecen y están limitadas sus libertades. Creo que eso es lo interesante de lo que está sucediendo allá y que viene también de un caso de brutalidad policial como los que se dan en México, ¿eh? Bueno, porque sí. en México ha habido detenciones donde mueren en las celdas y hubo muy recientemente, creo que en Oaxaca o en Chiapas, por ahí, no recuerdo muy bien, donde detienen a una mujer y mueren los separos. Entonces yo creo que esto es algo similar y es una lucha ejemplar que desde luego es inspiradora, ¿no? Claro, yo lo que veo, y decía este analista internacional Antaki, que en realidad el velo, el hijab, es un asunto simbólico, que lo que está detrás es una lucha por los derechos de las mujeres. Y ciertamente yo también soy escéptico porque protestar en esos países no solamente es arriesgarse a perder la chamba, a ser acosado, perseguido, sino encarcelado, torturado o muerto. Ahora a perder la vida, ¿no? Y lo que pasa además en Irán es que atraviesan por un contexto de los más difíciles, hablando de la crisis económica, con 70% de inflación, con desempleo galopante, con la moneda devaluada, con el cerco económico, con las sanciones de Occidente. Entonces, la verdad y con dos elementos, que es uno que suele pasar en estos casos, la hipocresía de Occidente, que prefiere tener a la región estable, aunque sea a costa de la violación de los derechos humanos de personas como en Irán, es decir, que no se muevan. Y lo segundo, pues el asunto energético. Sí, porque Irán ahorita está suministrando petróleo, entonces, es otro como Venezuela, es un ganón. Es un ganón de Rusia, ¿no? De la invasión. Vamos a ver el siguiente tuit. Ahora a nivel nacional, vamos a ver lo que dice Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Dice, el gobierno ha tomado decisiones que responsabilizan y ponen en riesgo a la Fuerza Armada Permanente. Tarde o temprano, esto traerá consecuencias tanto en el orden interno como en el internacional. A propósito del artículo que publicó en el diario El Universal. Pues sí, el presidente de la mesa directiva, pues sí ha dado la cara, sí ha dado un paso al frente y sí ya ha llamado, me parece que de forma muy ecuánime y responsable, pues al orden institucional. Santiago, para quienes no lo ubican, pues ha sido un actor político de primer orden en la transición democrática, desde que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, desde que fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, fue consejero electoral del entonces IFE, dorada, ¿no? Poco antes, cuando eran consejeros ciudadanos, y en fin, se ha mantenido vigente y me parece que es una voz sensata en un momento país muy complicado. Ahí como la ves, Añadiría Jaime. que la perdió con Felipe Calderón, ¿no? Era el candidato de Vicente Fox. Claro. Krill, y que Calderón lo rebasa por la derecha y le ganó la candidatura. A ver, Krill ha visto pasar 2 en la Cámara de Diputados donde pues no pueden detener nada por la mayoría que tienen Morena y sus aliados, ¿no? Y cómo la jugaron en el tema de dejar a la Guardia Nacional vía reglamentos, pasarla de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es una. La otra, que le ganaron también en la Cámara de Diputados, fue el tema de la permanencia de soldados y marinos en labores policiales, en vez de que termine el 2024 como estaba contemplado en la creación de la Guardia Nacional, pasarlas al 2028 para perdonar a Alito, ¿no? Que la pusiera esta iniciativa del PRI. Creo que ha visto pasar esas dos y creo que a eso se refiere su artículo y el tuit que pone ahí. Pues las ha perdido la oposición en temas sumamente polémicos, altamente preocupantes del gobierno de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy están mucho más en crisis con el tema de Ayotzinapa y todo lo que se ha dado a conocer de la participación de los militares en la matanza de esos normalistas. Como presidente de una cámara baja de un poder público, ¿cómo ves la actuación de...? Sí. Bien. Yo creo que da su opinión. O sea, al final es cierto que eres representante de un poder, pero tienes un partido, te eligieron los electores y por lo tanto me parece que es normal que él dé su punto de vista. Y yo creo, aparte, que había sido una persona muy mesurada con López Obrador. Tengo entendido que hasta una buena relación personal existe entre ambos. ¿Llamó al diálogo? Sí. Llamó al diálogo al Adán presidente. Augusto. En su momento, ¿no? En su momento, en general, ha sido una de las voces en el PAN menos críticas de López Obrador. Ahora lo tiene que hacer en la Cámara de Diputados, por supuesto. Ahora, yo creo que Santiago Krill también comienza a dar pasos. No creo que le
ajuste para ser candidato a la presidencia de la República, pero está en las ternas. Y creo que esto abona precisamente a construir una posible candidatura, ¿no? Claro, tú ¿cómo lo estás viendo, Pues Erika? sí, digo, para mis compañeros lo han dicho todo, pero yo también lo que creo es que fue de las pocas voces que alzaron la mirada y el puño por la convocatoria o la consulta que está convocando o que pretende convocar el presidente de la República para preguntarle a la gente qué tan bonitos, buenos y agradables son los militares en las calles, ¿no? Y bueno, también parte de los tweets recientes que ha sacado a raíz también de su editorial es cuestionando la consulta, ¿no? Porque claramente le dice, usted no puede consultar algo que apenas estamos debatiendo y construyendo desde los poderes, ¿no? Y esto es algo que parece ridículo, aunque hayan anunciado que la consulta viene para el 2023 sin saber si es con el INE o con la consultora Con el INE o lo no, que porque sea. es muy caro. Cierto, ¿verdad? Bueno. Lo va a hacer la Pues Secretaría sí, de Gobernación, como en los tiempos mozos. Ese es otro momento como en los tiempos interesante de mozos, sí. Santiago Krill. Vamos a ver qué comentan las redes. Vamos a ver la encuesta de esta semana. Dice, es necesario que el gobernador Enrique Alfaro se tome unos días de vacaciones después de su gira por Europa. Y la respuesta es, ¡híjoles! Dice, claro que sí, el 20% y definitivamente no, el 80%. Enrique, ¿tú qué opinas? Europa siempre es necesaria, siempre. Si la pregunta es necesario o se merece. No entiendo cómo medir si es necesario o no. Pues sí, digamos que se justifican las vacaciones tal Yo vez. creo que sí, ¿por qué no? Pues yo espero que llegue de mejor humor. Con la bendición papal. Sí, y es válido que tenga vacaciones, ni modo que no descanse. Claro, digo, si le tocan Oye, vacaciones, pues él por se cierto, puede. que es una buena Pues que noticia. las La Cámara de haga, Diputados pues, acaba de y aprobar. si las hizo confluir en Europa, pues sí, que ni tenemos- modo. Si le tocan vacaciones, se puede ir a todos lados. Solo antes Claro. de que mande a corte David, acaba de aprobar en comisión de la Cámara de Diputados el aumento del número de días de vacaciones. ¡Qué bueno! Cosa que esa es algo una que buena es noticia. positivo. Eso lo vamos a comentar Eso es porque es una iniciativa de maravilla. Checo Barrera. De Checo Hasta Barrera. donde Ya va a sé. haber 12 días de No, vacaciones. Felicidades Es de al Patricia diputado Mercado. federal Sergio Aguirre. Pero volvemos, no, No, le... Sergio Barrera. Sergio ¿Cuál Barrera, Sergio? perdón. No le cambie, volvemos, seguimos Ya le con anda todo cambiando respeto. el nombre del diputado. La publicación de la versión no testada del informe de la Comisión de la Verdad por parte de la periodista Penilei Ramírez ocasionó una ola de críticas que van más allá de la ética periodística. El ocultamiento deliberado y la cancelación de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República contra mandos militares deja al descubierto el choque interno que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al caso Ayotzinapa. A 8 años de este suceso, queda pendiente la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes. Ocho años y un día del, ya podemos decir, asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y pues bueno, han sido distintos episodios que hemos visto los últimos días. En agosto recordemos que Alejandro Encinas presentó un informe detallado de lo que sucedió después de que concluían los trabajos de la comisión. Se dictaron, en su momento, se pidieron órdenes de aprehensión que dio un juez contra militares. Después, de forma extraña, el gobierno se echó para atrás, en particular la Fiscalía General de la República, en 16 de las 21 órdenes de aprehensión que tenían que ver con militares. Tras eso empiezan a salir distintos contenidos, en particular el sábado una columna en Reforma de Penilei Ramírez donde narra pues todo esto que estaba testado de la investigación que se hizo pública. Hay reacciones de todo tipo, los padres que dicen que el gobierno está protegiendo a los militares, los abogados de los militares que dicen que en realidad Alejandro Encinas está inventando una verdad política. Yo creo, Erika, que el tema de Ayotzinapa ya se le empezó a revolver al gobierno actual, ¿no? Sí, a ver, estaba más que revuelto. Lo que yo creo es que, pues, los padres, las madres de los 43, sus abogados, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales
confiaron en la promesa de este gobierno y en la operatividad de Alejandro Encinas, que no fue mala desde mi perspectiva. Yo creo que Alejandro se puso del lado de las víctimas y eso me parece loable. Y también la gran labor en términos del diseño del informe que hizo el fiscal especial que acaba de renunciar justo esta mañana, recuérdenme su nombre. Ayer en la noche. Omar. Hoy se hizo público. Ajá. Sí. Y eso habla de un proceso de descomposición desde quienes construyen el informe, ¿no? En la dimensión en la que lo construyen. Por otro lado, tienes la vía de la descomposición institucional entre los mismos del gobierno, que también pues te habla de lo patético que puede seguir siendo alguien como Gertz Manero en la Fiscalía, ¿no? Pero algo que es evidente es que no es fortuito, bajo mi opinión, que conozcamos este informe completo, al margen de lo que haya que debatir sobre la perspectiva ética y demás situaciones. Pero no es fortuito que lo estemos debatiendo en medio del proceso de militarización del país, en donde se hace cada vez más evidente que el ejército no fue solamente omiso, sino que participó de manera activa dentro del proceso, y que además deja todo un sinfín de cuestionamientos a partir de la cancelación de tantas órdenes de detención que habían girado después de la revelación del informe y demás situaciones. A mí me parece que, como a Peña, a este gobierno también se le está haciendo bolas el engrudo. No sé qué tanto pueda salir avante después de todo el cochinero que se ha visto al interior, y tampoco sé todo lo que sigue, que tiene que ver con la militarización y demás situaciones, qué tanto pueda ser sólido, ¿no? Yo creo que, para empezar, la filtración pues generó una polémica enorme. Me parece que tonta, es ¿no? muy artificial. Sobre todo porque la periodista, pues ella estaba obligada. Eso lo tiene que publicar. Lo tiene que publicar. De hecho, el reclamo de muchos es que esto es periodismo de filtración. Las grandes noticias de la historia son de la humanidad filtradas. han sido filtradas. Watergate. O sea, a cualquier periodista le llega esa filtración y la publica. Claro, sin de hecho, totalmente, el reclamo a Reforma es que no publicó entero todo, que sería maravilloso conocerlo todo. Lo están, el hilo de Penilén. Bueno, a lo que pero iba el es a que hoy ayer y hoy nunca dijo nada en contra de Reforma. Dijo que era ayer sí. leche. Pero Ayer nada más, era era no para que se le hubiera Pero ido porque encima. sabe que es alguien de su gobierno que infiltró. Pues claro, por supuesto. Pero yo creo que lo que revela sobre todo la periodista de Reforma es que el retiro, la cancelación de las órdenes de aprehensión es una negociación que existe. Eso lo revela el país. Penilén lo que revela son los chats. Los chats. Y lo testado dentro de oye, y lo grave, que un militar ordenó 6 asesinatos. Claro, eso ahí ya es cuando se puede decir que es un asesinato. Es una mezcla de filtraciones. Pero bueno, el punto es que estas filtraciones lo que sí ya revelan es la fuerza del ejército negociando al interior de esta administración, buscando su fuero, que es justamente lo que vamos a ver en un futuro. Es decir, el ejército no va a conceder, no va a entregar elementos, no va a aceptar señalamientos. Vaya, ha estado intimidando el proceso político, como el momento en que fueron a filmar a la Cámara de los Senadores. Es decir, esto lo que estamos viendo es el ejército diciendo, no queremos que nos sigan manchando. Y claro, yo sí creo que no va a poder limpiar ese asunto el presidente. Ya se le enredó, ya se le volteó, se le va a seguir enredando y ya nadie le cree nada porque ya ha sido tan manoseado que ya la verdad histórica no existe. Creo que el veredicto importante es el que dan ayer los padres de los estudiantes y los abogados que lo representan. Y su conclusión es, esto va en retroceso. Lo que en agosto pensamos que era un avance, que el gobierno de la 4T estaba cumpliendo su promesa, porque hay que acordarnos, esta era una bandera clave de campaña de López Obradorismo. Era aclarar, llegar a la verdad y a la justicia del caso Ayotzinapa, que había sido lo que derribó y dinamitó. El famoso fue el Estado. Y dinamitó el mejor momento de Peña Nieto en el primer tercio de su gobierno, cuando rompe con la figura aquella del presidente del ciclo reformador, del Save in México,
Eso junto con el escándalo de corrupción de la Casa Blanca creo que noqueó para siempre a Peña Nieto. Claro. Desde ahí Andrés Manuel agarra esa bandera política que hoy se le está deshilachando. A ver, yo ahí... Se le está deshilachando por la presión del ejército que hoy tiene la base de este gobierno. O sea, si el ejército deja todo, este gobierno se cae. Entonces de ahí la fuerza... O agarra todo. La Y fuerza de también- negociación de decir, claro. a ver, ustedes le siguen, a ver, Encinas, espérate tantito. Creo que el único error de Encinas fue haber puesto de fiscal especial a alguien que estaba metido del otro lado, que era esta comisión independiente de expertos, El GIEI. que desde luego estaba totalmente en contra de la verdad histórica. Creo que ahí esa parte es la que Encinas ya no pudo mover. A ver, yo lo que leo en la columna de Penilei es información de capturas, de pantallas y de un par de personas que declararon, de un par de testigos. Si eso es lo que viene testado, porque nosotros no lo sabemos, ¿no? Porque nosotros podemos acceder al documento testado. Pero si eso es lo que viene sin testar, a mí me parece una investigación de primerito, de primero de primaria. Porque durante todos estos meses lo único que tienes son capturas de chats. Y lo escribió Héctor de Mauleón ayer en Universal. Y tienes un testigo clave. Se van a ir todos. A ver, eso nos da como para afirmar que realmente este general dio la orden de asesinar a los 6 de los normalistas. O sea, este coronel, perdón. Es decir, también hay que exigirle al gobierno de López Obrador, más allá de que yo creo que están involucrados los militares, yo sí lo creo. Pero hay que probarlo, pues, ¿no? Uno, hay que probarlo. Claro, Y dos, claro. yo sí quiero ver este debate en los tribunales. Porque al final parece que ya todos tenemos una idea sobre qué sucedió en Ayotzinapa, pero las distintas partes tienen que poner las pruebas sobre la mesa y no se me hacen a mí, se me hacen indicios. A ver, pero no se me hacen ¿no? pruebas Lo contundentes. tuiteaba ayer nuestra compañera Isabel Arroyo, a quien le mando un saludo. En su tuit decía, son indicios, no Exacto, son pruebas. son indicios. O sea, como para decir que ya con eso Sí, que te armaste cuelgan todo lo que líneas pasó. de Todo se ha movido Ahora, mucho porque todas las órdenes de Lo que sí aprehensión, creo que está todas las claro- declaraciones están sobre lo que bases sí muy creo que está endebles, claro ¿no? es que cuando actúa Encinas en conjunto con su fiscal especial, lo hacen en contra del criterio que tenía Hertz. Claro, Y el claro, criterio que está por defendiendo Hertz supuesto. es el criterio de López Obrador. Claro, Claro, Porque meter las órdenes de aprehensión, después quitarlas, y no solo sacar a ellos, sacaron al fiscal de Guerrero, a Iñaki Blanco. A Iñaki lo sacaron otro de la los lista. que posiblemente estaban involucrados detrás de esto. Es decir, parece que si hay una operación para decir, vinculemos a los políticos, que Murillo Karam se la trague, pero ahora, los militares, por favor, no me los toques. afuerita. Clarísima, Ahora, clarísima. parte de- Que lo de- hizo Peña parte de lo Nieto en su publicado- gobierno también. Parte de lo publicado por Penilei también es aquello que ya se había publicado. Hubo un trabajo de Galia García en Milenio que adelantaba todo eso, adelantaba esta mafia de los Guerreros Unidos en Chicago y cómo las cortes de Chicago ya los traían. O sea, esto es antes de Ayotzinapa. Estos chats son como de 6 meses antes de Ayotzinapa. de lo que sucede eso. Bueno, pues ahí está. A ver, pues vemos el meme que nos plantea algo interesante. Ahí lo vemos, el meme, las dos caras, ¿no? Bueno, Sí, hombre. básicamente es la misma, ¿no? Y yo digo que por eso iba a decir, tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo, ¿no? El meme de la mitad García Luna y la otra mitad Felipe Calderón, que perfectamente podría ser Felipe Calderón y la otra mitad Sí, la López verdad es que Obrador, sí. sin ningún problema, ¿no? También por la apuesta por la militarización. Sí. Sí, digo, la verdad es que García Luna se ha convertido en uno de los villanos favoritos. Claro, el tipo tendrá que pagar sus penas por todo lo que hizo, pero me parece que hay, como siempre, una trama de corrupción y no solamente el personaje. Y en ese sentido, pues habría que ver qué onda con el presidente, ¿no? Y que el hecho de estar hurgando en García Luna todo el día también para López Obrador es esquivar los señalamientos de la actualidad. Claro. Pues al final a él lo están juzgando en Estados Unidos. ¿Ya? Ese ya lo agarraron, ese ya lo refundieron. Y si un objetivo tiene la creación de la Guardia Nacional, es desaparecer la Policía Federal. Es que le queda muy bien para la que- narrativa. que tiene Sí, su creo. origen ahí. Es perfecto. Es Es pura perfecto. narrativa, Es pura narrativa. Es decir, el malo de la película, es decir, García Luna encarna a la corrupta Policía Federal que el presidente quiere desaparecer. Entonces, ¿qué mejor hablar de él
Cuando en realidad, pues es lo mismo. Todos se pasaron a la Guardia Nacional, pero ahora los van a correr. 23,000 policías, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que es un desperdicio por la militarización. Pero en términos del cuento que está contando el presidente, es impecable la historia de el tipo que agarran y que lo van a procesar en Estados Unidos y que es un... y que además su vinculación tan estrecha al presidente Calderón... Y que seguramente era así. Bueno, yo creo que es de los más... En el documental de Cassés. Yo creo que es impresionante. Es de los más mencionados en la mañanera. Junto con Loret, ahí más o menos empatando, ¿no? Vamos al corte. El fin de semana pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México visitó Jalisco. Y aunque tuvo eventos de partido con la militancia morenista de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, lo que llamó más la atención fue la visita que hizo al Centro Universitario de Tonalá, donde fue recibida por el rector Ricardo Villanueva Lomelí. Un día después, el excandidato Carlos Lomelí se dejó ver en una comida con el presidente de la FIL, Raúl Padilla López. Pues ahí tiene el Estado moviéndose, anticipándose también a lo que viene en la sucesión presidencial del 2024. Es una visita que no es aislada, es una visita que tiene que ver con otras visitas al Estado. Ya vino el canciller Marcelo Ebrard, se ha anunciado la visita del secretario de Gobernación Augusto López para la Feria Internacional del Libro. Ya vino. También ya ha venido varias veces. Y faltan las otras corcholatas de la alianza opositora, de los partidos de oposición. También ya empezaron a venir. Ya vino Krill, ya vino Beatriz Paredes. Tal vez falta Colosio, ¿no? Colosio. De los que suenan, ¿no? ¿Tú cómo estás viendo estas visitas? Me llamó muchísimo la atención la de Sheinbaum, que es de la preferida del presidente y es la que esperó a que viniera Marcelo, que fue el primero que llegó. Luego vino Adán Augusto. Bueno, Marcelo vino un friego, ¿eh? ¿Mande? Ha venido mucho. Viene muchísimo. O sea, le cuento al menos 4 este año. Y Sheinbaum se espera. Era una visita que se calentó muchísimo. Había espectaculares, bardas. Entonces había muchísima expectativa. Lo que me llama mucho la atención es que la visita a Tlajomulco, a la cuna del alfarismo, pasa un poco desapercibida y la atención se centra en esta visita al Q-Tonalá. Sí fue el Q-Tonalá, ¿verdad? Sí, Q-Tonalá. Con la presencia del rector Ricardo Villanueva. Luego la reunión, como dice la cápsula, de este encuentro entre Raúl Padilla y Carlos Lomelí en las oficinas. Y otros actores más, ¿no? En las oficinas. Sergio Graf. No. Que está ¿En esa comida? No, espérame. No, digo en el evento de Tonalá. Que creo que no es menor. Digo, Sergio Graf está a punto de salir del primer nivel del gabinete. No sé si siga en el gobierno alfarista, pero creo que hay una buena amistad con Sheinbaum. En conclusión, se habla de que puede ser el principio de una alianza Morena, Hagamos y el padillismo. UDG, claro. Que eso estaría... O sea, ¿Hagamos no es padillismo? Bueno, digo nada más para... Bueno, en la parte no partidista de qué significa, ¿no? Lo que también nos abre esta incógnita de cómo está jugando el presidente con el gobernador y con su acérrimo enemigo en el último año, como es el rector de la Universidad de Guadalajara, ¿no? ¿Tú compartes esta lectura de la visita de Sheinbaum? ¿Qué implicaciones políticas locales ves? Yo le veo, decía Jaime, que por qué tuvo más eco lo de Tonalá que lo de Tlajomulco. Pues simple, porque Morena Jalisco no existe realmente. O sea, Morena Jalisco es Lomelí, Chema Martínez y poco más. O sea, realmente Morena no ha logrado cuajar en Jalisco. Y Chávez, sí. Bueno, Sergio Chávez como alcalde, ¿no? Del PRI, después MC y terminó en Morena, ¿no? Vallarta un poco con el profesor, pero casi no existe, ¿no? Para ser un partido que gobierna México, su presencia en Jalisco es bastante residual. Que no vino el alcalde de Vallarta. No vino el alcalde de Puerto Vallarta. Yo creo que se juntan el hambre con las ganas de comer. El grupo político de la Universidad de Guadalajara necesita acuerdos, ¿no? Necesita acuerdos políticos por la ruptura con el gobierno de Jalisco, con Movimiento Ciudadano. La única salida, si quiere tocar poder, es Morena.
El PRI no va a llegar al poder pronto, el PAN tampoco va a llegar al poder pronto. Con Hagamos es muy complicado que ganes una elección, a menos que sea un municipio pequeño. Entonces, por un lado, romper ese cerco político de parte del grupo de la Universidad de Guadalajara, del grupo político, pero por otro, Morena también, las corcholatas se dan cuenta que en Jalisco no hay nada. Que Jalisco no hay nada, que es tierra que pueden arar. Fértil. Tierra fértil, porque en realidad no hay estructura, no hay equipos, no hay candidatos. Y me parece que el que ha jugado más inteligentemente esa carta desde mi punto de vista es Ebrard, no tanto Sheinbaum. Sheinbaum, el mensaje es muy fuerte. Coincido. Por el tema del grupo de la Universidad de Guadalajara. Pero quien ha trabajado más Jalisco y quien ha estado con mayor presencia aquí es Marcelo Ebrard. Nada más que Ebrard, nunca lo han invitado a suelo universitario. Bueno, fue acá al conjunto de artes escénicas. Urbana latinoamericana. Sí, claro. al conjunto de artes escénicas. Sí, a la cumbre urbana latinoamericana. Estuvo en un evento. Sí. Erika, ¿tú cómo coincides? No le gritaron presidente, eso sí. Sí, le gritaron. Claro. Sí, Entonces le todo gritaron. todo igualito. Bueno, tienen razón, tienen razón. Es un Promocionales y acercamiento. cobertura del evento. Pero tú qué dirías? Oye, Erika? pero es que Enrique dice que las corcholatas ven tierra de donde arar aquí en Jalisco y yo en esa parte no coincido porque yo estaría sumamente preocupada porque no hay estructura, no hay militantes, no Pero hay por eso quien está te todo cuide por las hacer, ¿no? casillas. Sí. Pues sí, pero ¿a cuánto tiempo del proceso electoral? O de el proceso inicia en tal vez no fue septiembre. claro, Erika, es que, por ejemplo, si vas a Tabasco ya está muy claro quién tiene Tabasco. Ah, si vas a claro. Querétaro ya está muy claro quién juega. Y si vas a Jalisco es como una tierra un poco más virgen, digamos, que el resto. Pues sí, para las pero yo corcholatas, estaría ¿no? preocupada porque la falta de institucionalidad del partido, del presidente nació. en este estado es verdaderamente Tremendo. deplorable. Pero precisamente por eso la estructura de la universidad pública es atractivísima, porque justamente se puede operar además por medio de un convenio, de una alianza electoral con el brazo político electoral del grupo universidad que es Hagamos. El Ahora, partido. Y ya evaluará ¿Quién? el presidente que le da más, ¿no? Y díganme quién estuvo en esa fotito del Frente Patriótico de ¿Qué cosa es eso? Carlos ¿Alguien López. sabe No de sé eso? qué es el Frente Patriótico. Yo vi al presidente del PRI, Zapopan, ¿puede ser? No sé, no tengo la menor idea quién es. Yo Una reconocí foto que a Raúl circuló, ¿no? Padilla y a Carlos Lomelí, Frente Patriótico? pero no sé No, quiénes se eran llama los Alianza demás. Patriótica por Alianza México. Patriótica. Pues ¿Alianza uy, que es el que Patriótica? sale en la foto, Ricardo Peralta se llama. Ricardo Peralta. Y ¿Quién es ahorita, ese? Ahorita no recuerdo exactamente el cargo, es un cargo menor. ¿Pero en No, qué es- gobierno? O sea, es esa- local, según Pero, yo. o sea, es colaborador de Lomelí. Creo que sí, creo que sí. porque hay me uno pasaron que el es nombre. prista. En esa foto hay Sí. un prista de Zapopan. ¿Quién? En la de la, ¿En la de los tres? En una que es ampliada, que es la no. misma, hay No, una tú que dices, salen Jaime como dice la de los 6. tres, que sale Yo digo la de Lomelí. los tres. Ahora, yo no entiendo esa foto, ¿eh? Entiendo la foto por parte de Lomelí. Pues claro que le da Lomelí. Es muestra de músculo tomarse una foto con Raúl Padilla. Pero no Pero es- para Raúl Padilla yo oye, no entiendo por qué no toma es común toma esa foto. ver al ex rector en terrenos que no sean de él. Eso, No, sin- eso sin ser el sí, anfitrión. Sí, eso Pero eso sí. te habla del movimiento claro del grupo político, que está apostando todo por Morena. Está claro. Está claro. Porque Raúl tiene una relación con Raúl Padilla, con Lomelí Lomelí. desde hace mucho, Mala. pero tensa. Mala. A ver, era Desde mala hace y se muchos tornó años, positiva. ¿eh? ¿Ah, sí? Después se tornó positiva, pero muy mala. Sí, sí, sí. Muy mala. A ver, en la disputa por la UDG en el 89 Tal cual. eran grupos antagónicos. Ah, Sin no, duda. pero esa es la prehistoria, Bueno, ¿no? no, Recientemente. cayó hasta- No es la prehistoria, Esa es la historia. Es la historia. Recuerda que ahí en esos momentos ver. se cuajaron muchas cosas. Es la En esos historia momentos. reciente, David, Sí. digo. Ahora, ¿Cómo que sobre reciente? el asunto, fíjate, sobre el asunto de... aquí está interesante porque Sheinbaum tocó base con el presidente para reunirse con la universidad y reunirse con Raúl Padilla. Pero no con Raúl Padilla. A ver, pero no, es que no sé si lo hizo. No, hasta Porque donde yo ha trascendido, no se reunieron. No, pero que iba a estar Raúl Padilla en un evento del grupo político bueno, de la Universidad claro, de Oaxaca. bienvenido. No sé si tocó base con el presidente de la República. Porque Yo yo, creo que en el sí. mapa- ¿Tú crees A que ver, se adelantaría? Déjame nada más concluir Yo el creo que argumento. y te Sheinbaum dices. no hace lo nada sé. si no toca base. No sé, pero no sé en específico si Puede esto ser lo que hizo. se vaya por la libre. Ahora, lo que digo es, a López Obrador, en su escenario de cara a la nacional, ¿qué le importa más, su alianza con el Faro o una alianza con la universidad? Pues Depende con qué Yo le creo dé que lo por que el decía Faro, Jaime. por mucho. ¿Por cuál dices tú? Con el Faro, por supuesto. Entre más fragmente la oposición, Bueno. le ayuda mucho más Lo en que el pasa es escenario que acuérdate nacional. que Alfaro es uno de varios interlocutores del Partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional y Raúl Padilla finalmente es cabeza de un movimiento más chico que es el Grupo Universidad de Guadalajara. Sí. A mi punto, O sea, parecería ¿tú crees que pa- por aliar a Morena con el Grupo de la Universidad va a poner en riesgo el acuerdo que tiene con Movimiento Ciudadano?
Es que el acuerdo Desde por ese con punto movimiento... de vista, yo creo que tiene más peso No, Enrique. claro, pero es también que lo yo veo. creo que el presidente también tiene un acuerdo con Dante Delgado, con Samuel García, con otros actores del Movimiento Ciudadano y no solo con Enrique Alfaro. Con varios, y no ¿no? necesariamente... O sea, ¿tú crees que el presidente le va a abrir la puerta al grupo político de la Universidad de Guadalajara, en Morena? Pues es que la pasarela de, complicado. no sé, la Lo veo muy pasarela de complicado. corcholatas, como decías, a mí me hace pensar que no vienen por la libre, que el presidente se entera, que sabe que se reúnen, que Ebrard ha venido Pues 4 o yo 5 también veces. pensaría, yo no lo sé. yo Yo también lo tampoco, digo, pensaría. no lo sabemos, ¿no? Esa es la Yo expectativa no lo que sé. abre la presencia de Sheinbaum el fin de semana. Pero es el que se abra o no esa puerta. Tal cual. Pero es interesante que finalmente sí todo mundo reconoce un acuerdo tácito, explícito, en secreto o muy público entre el presidente y el gobernador para hacer frente al menos en contra de la universidad o del grupo universidad. Además yo no sé de otras ese cosas. acuerdo, ¿eh? No, yo decía, sobre todo, la posición de que Movimiento Ciudadano no se alíe de cara al 2024. Pues Sobre que todo esa pensar pasa en mucho esa. más por la decisión de Dante que por la de Alfaro. Con, No, no con creo. la alianza No, más no. grande, Sí, ¿no? No creo. A mí me los parece que- gobernadores pesan mucho más que Dante. No, Mucho hombre, no, más. no, no, yo No, creo a ver, que- los gobernadores tienen los votos, David. No. Dante no tiene un solo voto, partido por la mitad. Pero le No siguen tiene un solo diciendo voto. que es el líder político. Seguro del sí, movimiento. se dicen muchas cosas en política. Pero quien tiene los votos, quien tiene el registro, es Jalisco y Nuevo León. Se acabó. Pero eso Eso pasa manda. por una serie de instancias. Yo no creo que le Eso pueda manda. disputar todavía el liderazgo de la decisión, al menos esa decisión, Alfaro a sin Dante. duda, sin duda. Yo lo veo distinto. Bien, pues vamos a ver la imagen de esta semana, póngale nombre, hablando de estas fotos que circulan, muy buenas. Vamos a ver lo que nos tiene preparado este corte. Vamos a ver la foto. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene usted al gobernador Enrique Alfaro de visita con el Papa Francisco en el Vaticano y lo recibió por espacio de casi media hora. Es el primer gobernador que lo recibe el Papa. Y no sé, ¿cómo la ven, Erika? ¿Tú qué le pondrías? Pues regréseme de buenas, por favor. Aunque hay un libro buenísimo que habla sobre todo el proceso de elección de Francisco como papa y se llama Francisco entre los lobos. Recomendable. Francisco entre los lobos. Claro, claro. Sí, totalmente. Francisco entre ¿Tú, los lobos. Jaime, cómo le pondrías? No me queda otra más que ponerle benditas vacaciones. Yo iba por ahí. Yo iba por ahí. Vaya en paz a sus vacaciones, hijo. Sí, me salió así como o tal vez, ¿sabes qué le dijo rapidísimo. Jaime? Va a ganar Meloni, te lo prometo. Sí, Va a sí. ganar Meloni. Meloni, Te lo prometo. De los, Ella es cristiana. Ella es sí, sí. cristiana, va a ganar. Claro. Qué De los barbaridad. hermanos italianos, Jaime, a propósito de, los hermanos. tu elegancia Atuendo, italiana, del de tu atuendo. A tu facha, ¿eh? A tu facha. A tu facha. Sí, chileano, véanlo a primer plano aquí. Es elegantísimo. ¿Tú cómo le Deje pondrías? de Yo Enrique? decía No. precisamente, vaya en paz a sus vacaciones, hijo. Vaya en paz. Yo le pondría más bien, don Francisco, deme la bendición para la grande. No, O saque, no. sáquese un mito blanco que suele Esa estar por se vio arriba. muy forzada. Fumata bianca. Fumata bianca. Pero pudo haber pasado por su mente eso. Eso sin duda. Así es. Bueno, pues se ha agotado el tiempo de este bloque. Vamos a tener que ir a un corte. Regresamos, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. En el 5º aniversario del último terremoto que vivió el país y apenas minutos después del simulacro, un fuerte temblor en las costas de Michoacán se dejó sentir en 8 estados de la República. El evento tuvo cientos de réplicas, pero una de ellas fue el miércoles pasado, lo que ocasionó que políticos y activistas retomaran la necesidad de replantear un fondo con más recursos para desastres naturales. Pero además, surgió la idea de algunos legisladores por poner una alerta sísmica en Jalisco, como la que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Se requiere y es factible? En la primera de 2 semanas de viajes del gobernador en Europa, el gobernador presumió la visita que le hizo al Papa Francisco.
Además, visitó los estudios de Netflix y aprovechó para enviar videos con funcionarios locales, a quienes les llevó mariachi y tequila, y hasta manifestaciones. Aprovechando el vuelo, el gobernador se quedará una semana más para disfrutar de unas merecidas vacaciones. A esto se añade la publicación de Sonia Serrano en NTR, donde documenta que Enrique Alfaro ha escogido los municipios turísticos de Jalisco como su principal destino de trabajo. ¿Coincidencia? Bueno, semana de sustos, de temblores, fueron muchísimas réplicas. 2.500. Tal vez tres, es difícil contarlos, ¿no? Pero fueron 3 o 4 realmente fuertes, ¿no, Jaime? Y tal vez el más fuerte, el del lunes de la semana pasada, que, bueno, no fue a mayores, es cierto que hubo 2 personas que murieron en Colima, pero para lo que fue, para el nivel de intensidad, 7.7 grados, y yo le voy a seguir diciendo, en la escala de Richter, pues... La verdad, el presidente lo reconoció. Dijo... No nos fue tan mal, ¿no? Dijo, porque estuvo después del 85. lejos de ser catastrófico al de hace 37 años, por fortuna. Y mucho menos catastrófico también que el de 2017. Sí. Entonces, pues qué bueno, porque creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no haya tenido los recursos para hacer frente a una tragedia de esa magnitud. Entonces, qué bueno. Lo comentamos aquí la semana pasada. Habían pasado, pues había sido el día anterior el primer sismo. Lo que nunca nos imaginamos es que iba a ser una semana de sismos. Yo creo que es inédito que 3 días de manera consecutiva se hayan registrado. Oye, y el de ese tipo, 1:30 de la mañana. Ese tipo de movimientos. Ay, sí. Ese del 1:30 y luego el que siguió. Porque ya no puedes volver a dormir, o sea, ya... No, a todos nos quitó. Sales en boxers ahí a la calle, a la calle, ¿no? con vecinos. Oye, tú duermes así, entonces, ¿no? Qué padre, ¿no? Bueno, lo que comentábamos la semana pasada audiencia. es que pues nos tiene que hacer revisar en Jalisco, en Guadalajara, qué tenemos que hacer como para tener los instrumentos. Es que yo creo que la preparación de la cultura de la prevención, de la protección civil. Y la alarma sísmica. Alarma sísmica, porque Guadalajara, hay que recordarlo, está en una de las zonas de alta sismicidad del país. Yo no creo que ni debe ser debate. Pues sí, si te da 1 minuto y medio, 2 minutos una alarma sísmica, salvas vidas. Como 50 segundos. En México con eso. funcionó debe muy ser bien. un gasto prioritario, ¿vale? Menos de 100 millones, ya. Sí, claro. La de México funciona muy bien cuando el sismo pega en las costas, porque los detectores avisan con más anticipación y tienes el tiempo de los 40, 50 minutos. Que fue costa. En el de lunes tuvieron pero 80 cuando ha segundos. sido el epicentro en Morelos o en Puebla, no ha sonado a tiempo. Pero de tenerlas a no tenerlas. Claro, ¿no? hay que tenerlas porque además pega en la costa. A favor de tenerlas. Sí, yo creo que es una propuesta debería ser una política pública de protección civil federal o nacional e instalada para todas las ciudades que tienen más o menos, exacto, que es casi el país entero. Bueno, digamos lo pegado al Pacífico. Sí. Sobre todo. Sí. Bueno, y hablando de temblores, si me permiten nada más hacer un recordatorio. Mañana es la marcha que convoca a nivel internacional por el Día Internacional para la Legalización del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y presidentes municipales, por favor, no se pongan de pelos de punta, ¿no? No les manden a las Ateneas, traten de tener disposición, ser empáticos, es una marcha pacífica, ¿no? Y nada más es como para recordarlo. Y para recordar pues todos los pendientes que vienen detrás, porque justo la semana pasada también Susana de la Rosa presentó un diagnóstico muy bueno sobre la situación del aborto en este estado, que aunque no es legal, seguro y gratuito, atoradísimo, pero la cantidad de abortos que se hacen en este estado es impresionante, aún sin la ley, y sobre todo entre las niñas de 15 a 19 años. Así es que lean ese diagnóstico y presidentes municipales, policías, sean empáticos, empáticas, ¿no? Libertad de manifestación, por supuesto. David, 2 semanas de gira del gobernador, España e Italia.
A ver, yo diría dos cosas. La primera es que, por supuesto que se merece vacaciones el gobernador y cualquier funcionario, y mucho más alguien con ese nivel de responsabilidad. A mí me parece que cuestionar las vacaciones de un alto funcionario ¿no? es muy mezquino. Sí. El problema es que está tan estigmatizada la vacación, el viaje lejano a Europa, él lo puede pagar, él tiene sus recursos, está en su derecho. A mí la parte que no me gusta tanto, y es el segundo punto, es que tengan que forzar una vacación con una gira de trabajo y meter pura pedacera en la agenda para hacerse al que fue a no sé dónde y propició tal acuerdo y firmó tal cosa, cuando pues todos sabemos que ese tipo de eventos son pues totalmente dispensables, no son realmente muy importantes. Los podría hacer un segundo de a bordo o se podrían hacer aquí. Lo del Papa no, ¿eh? No, lo del Papa no me parece pedacera. No. Me refiero al resto de cosas. Demás, sí. Pongo el ejemplo de la visita que hicieron a la FAO, la Agencia de Naciones Unidas de Agricultura. La verdad es que se reunieron con el que despacha en Santiago, cuya subsede de la FAO en América Latina está en México. Ese mismo acuerdo lo pudieron haber firmado en CDMX y fueron hasta Roma y pusieron ese día de actividades cuando en realidad el único plato que vale la pena, que por supuesto valió la pena, es el del Papa. Y eso hubiera valido un viaje, ¿eh? No, bueno, por cierto, un viaje exprofeso a ver al Papa Francisco, claro que los vale. Y aquí también cuestionábamos la semana pasada, porque ya estaba de viaje, ¿de quién se hace acompañar? O sea, ¿cómo justificas el viaje oficial con el secretario de Asistencia Social? De Alberto Esquer. Es que en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social llevan uno de los programas, el de seguridad alimentaria más grandes, que tiene que ver justamente con una de las políticas de seguridad alimentaria. Ya sabía que lo ibas a justificar. No, pero, sí, perdón. Pero, más allá de eso, yo creo que es... Sí, ya sabía claro que ibas a justificar esa presencia. El secretario fue el vínculo entre el Vaticano y el gobernador. Ah, bueno, eso no lo sé. Eso fue al final. A través de sus contactos de expanistas por México. En su relación llegaron para poder ver al Papa Francisco. Yo creo que ese es el asunto de fondo, digamos, ¿no? Pero ese se tramita con mucho tiempo, ¿no? Sí. Pues sí, claro. Eso lleva meses, años, tal vez. Meses. Bueno, vemos quién se llevó, la neta, ¿no? El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Alberto Esquer, secretario de Desarrollo Social, por ir a la gira de Alfaro sin tener nada que hacer. ¡Enhorabuena! Por haberse ido a la Pues ahí está. Bueno, no te enojes, David. Tú lo nominaste, Jaime, pero ¿por qué tanta animadversión? Platícanos. No. ¿Cuál es el fondo del asunto, Jaime Barrera? No hay ninguna animadversión. Un saludo al secretario. Bueno, vamos a las propuestas de La Neta No esta semana, Erika. ¿Con quién te quedas? Yo con Claudia Sheinbaum por haber contratado al famosísimo grupo firme que yo no lo conozco. Musicales, Erika, ¿no? por favor. Pero que hace apología del delito y apología de la violencia feminicida en sus canciones. Y porque hoy en la mañana se burló de todas las críticas, ¿no? Y dijo, primero infórmense, porque si no, ya supérenlo, que es como las canciones más famosas de ese grupillo. Ya supérenlo. ¿Sabes? Ya supérenlo, así se llama la canción. Y ella dijo, ya supérenlo. Está bien. Jaime. Yo voy a postular algo local por estar dependiendo de su secretaría al secretario de Seguridad nuevamente. ¿Me recuerdan su nombre? Ya lo podemos dejar si quieres cada semana. Y así ya no te molestamos. Nominado por el Poch. Ya tenía varias semanas que no lo proponía. Juan Bosco Pacheco. Juan Bosco. Oye, aparte siempre es igual, lo domina y me pregunta cómo se llama. Porque no supervisa, aparte de la crisis de seguridad, esa es como de cajón. No. Hoy voy a centrarme en esta crisis de movilidad que hay en la ciudad y la inexistencia de las patrullas viales. De verdad, hay una crisis enorme en las avenidas donde el tráfico colapsa todos los días y cada vez más horas, no nada más en las horas pico. Algo hay que hacer ahí. Sí, eso uno y bajarnos del coche también sería importante, porque si no va a estar canijo. Pues yo quiero nominar tristemente a Alejandro Encinas porque pues está obligado a renunciar. Entonces, la neta es que no puede seguir en cargo si es consecuente con todo lo que ha sostenido.
Bueno, yo me voy al lado internacional, pues tiene que ser Meloni, una de las propuestas. Pero si ganó la presidencia... Pues la neta no, porque no me gustan sus ideas. Por eso Pues la sí. neta no me gustan sus ideas. A ver, claro que hizo una gran campaña. Pero es una cosa... Es un fenómeno, pero creo que sus ideas son muy peligrosas. Oye, de pasar del 4% a ganar la Al presidencia... 28%. Impresionante. Sí, todo un tema, Pasa ¿verdad? Y haber rechazado ser parte de un gobierno de coalición y ganar a la que sigue... Sí, que fíjate es todo un que tema. entre el caso de ella y el caso de López Obrador hay una cosa similar. Todos los partidos en Italia se pusieron de acuerdo para apoyar a Mario Draghi como primer ministro. Y el único que quedó, o la única que quedó en la oposición fue Fratelli d'Italia, fue ella. Claro, y se Meloni. polarizó entre dos opciones. Pero entonces la gente empezó y dijo, todos estos apoyan al gobierno y la única oposición es ella. Algo así pasó en el Pacto por México. Sí. Se unieron el resto de partidos para sacar una serie de agendas. López Obrador quedó fuera Se de esa desmarca. coalición y automáticamente se Clivaje convirtió... político. Claro, se convirtió automáticamente en la alternativa y en este caso, pues el retorno del fascismo a Italia, que es terrible. Contra la migración, contra la diversidad sexual. Contra Europa. No, o sea, no, va yo- a Yo le cuestionar recomiendo a la Bruselas. audiencia, si quiere conocer más, un discurso que dio en España cuando fue a apoyar a Vox en perfecto español, Sí, porque habla sí, perfecto sí. español, Donde francés, muy dice culta. que... No, unos valores Pero sé, impresionantes. lo que decías, Enrique, me Y que parece Mussolini interesantísimo. era un gran personaje. Fíjense Eso lo dijo cuando que era este es el primer 18 país grande, importante, en donde la extrema derecha está por encima de la derecha. Es como si en España hubiera ganado Vox y el PP fuera un Eso en segundo. Europa, porque Trump yo creo que ya fue extrema derecha. Yo creo que ya fue extrema derecha. Pero ahí es el mismo partido, la derecha Sí, y la extrema pero- derecha. Pero bueno, eso acá tiene mucho que ver con el ganó la sistema extrema. electoral, ¿no? Bueno, a ver, vámonos con los nominados. No, vamos con la apuesta, ¿no? Con la apuesta. Primero, ¿cómo nos fue en la apuesta la semana pasada? La apuesta de esta semana fue: ¿pasará la propuesta de ampliación en el Senado de la estancia del ejército en las calles? Y Babel, Diego y Jaime dicen que no pasa. Pues todos estuvieron de acuerdo, ¿no? En que no Sí, pasaba. pues sí. ¿No? ¿Cuál y no apuesta? pasó, y no pasó. La retiraron. La retiraron, no pasó. No se votó. No Yo se creo votó, que no no ganan. se Yo votó. creo que en eso No pasó. Yo creo que sí. No ganaron. pasó. A ver, y vamos a ver cuál es la pregunta que hacemos, la apuesta de esta semana aquí en Con Todo Respeto, y tiene que ver con uno de los nominados. ¿Permanecerá Alejandro Encinas en su cargo después de todo lo que ha sucedido en torno a la investigación de Ayotzinapa? Erika. Yo digo que se va, pero no la siguiente semana. ¿Ya tienes una fecha? Todavía no me la ha dicho. ¿Tentativa? Jaime Barrera. Híjole, va a hacer todo lo posible por quedarse, entonces yo creo que se queda por lo menos de aquí al martes próximo. Igual, creo que se queda, pero se va por dignidad en algún momento que haya Sí, coyuntura. Oye, a ver, corto cambiaron la plazo. apuesta, o sea, se va en diferido. Se van O sea, diferiendo. va en diferido. A ver, O sea, sí, el martes de no se aquí va. al siguiente martes, ¿sí o En no? el corto No, no. plazo, no. No. Tú sí dices que sí. Sí, hombre, para meterle. Para para cambiarle. meterle al asunto, ¿no? Yo sigo creyendo que hay dignidad en la política. Sigo creyendo. ¡Ah! Sigo creyendo. Señor Gómez Álvarez, gracias. Jaime, gracias. Buenas noches. Erika, nos vamos. Nos dejó como apostando por la indignidad.